su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Bendiciones para todos, amables televidentes y radioyentes. Bienvenidos otra vez a el estudio de la lección de la escuela sabática, que para una nueva semana el Señor nos regala. Voy a comenzar estos estudios con mi hermano José Luis Puente, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está mi hermano? Muy bien, pastor. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con nuestros amigos teleaudientes y audio oyentes para compartir estas hermosas palabras de la palabra de Dios, y los invitamos para que vayamos en oración para así empezar este estudio de la lección. Amado Padre Celestial, que tu morada está en los cielos, Amén. Te damos las gracias, Padre, por este nuevo día que nos has dado. Te pedimos tu dirección, Padre, para este día, pero en este momento, Padre, te rogamos que dirijas nuestras palabras y que lo que aquí hablemos y comentemos sea solamente para darte la honra y la gloria a ti, oh Padre. Te rogamos por todos nuestros amigos que nos están siguiendo en este programa, en este estudio de la lección, que tu Santo Espíritu trabaje en su corazón y que todo lo que ellos escuchen pueda quedar grabado en sus corazones. Amén, Te rogamos todas estas bendiciones, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, tenemos una lección muy hermosa para esta semana, la cual trae por título La experiencia de la lluvia temprana. Hermanos, este término lluvia temprana es dado en relación con el derramamiento del Espíritu Santo, aquel derramamiento que se llevó a cabo en aquella fiesta judía llamada del Pentecostés. Interesante que ese derramamiento del Espíritu Santo allí fue en cumplimiento a una promesa que Jesús hizo a sus discípulos, ¿no es cierto, hermano? Así es, pastor. Esta promesa la podemos encontrar en la Santa Palabra, en el libro de Hechos, capítulo 1 y el versículo 8. Hechos 1:8. Les invito a todos nuestros radioyentes y televidentes que vayamos a la palabra de Dios para leerlo. Yo lo voy a leer ahora. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pastor, aquí vemos cómo Jesús les dijo, les prometió, les hizo una promesa a sus discípulos que recibirían poder de lo alto. Y buscando en el comentario bíblico adventista, vemos que este poder se puede definir como fuerza o capacidad. Se refiere al poder sobrenatural que reciben únicamente aquellos a quienes desciende el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. ¿Pero poder para qué? Para poder llevar a otros al Evangelio, para poder llevar a otros a Dios. Por medio de sus discípulos llenos de este poder, Jesús continuaría la obra que había comenzado en esta tierra y se harían obras aún mayores. Entonces daría un don a los que habían creído en Él, daría todos sus dones en uno, y ese don es el don del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, qué interesante esta promesa del Señor Jesucristo. Recibiréis poder. Esta palabra viene del griego dunamis y significa, como dijo el hermano, fuerza, capacidad y también poder. Esta palabra también significa dinamita. Así que ustedes pueden tener una idea
de lo que significaría en las vidas de los discípulos el hecho de que ese poder viniera a ellos. Cuando el poder del Espíritu Santo, hermanos, viniera a sus vidas, ellos serían fuertes, capaces y poderosos para compartir las buenas nuevas del Evangelio. Interesante que este derramamiento del Espíritu Santo, que los haría poderosos, capaces, fuertes, es comparado a una lluvia temprana. ¿Y en qué sentido, hermano José Luis? Es efectivamente comparado esto a una lluvia temprana. ¿Qué es lo que hace una lluvia temprana en el campo de la agricultura para que se haga esa comparación con este derramamiento del Espíritu Santo? Claro que sí, pastor. Bueno, cuando los agricultores esperan la lluvia temprana, es porque de la lluvia temprana depende de que la semilla brote, germine y crezca hasta cierto punto. Y por eso es comparable como la lluvia temprana, este derramamiento del Espíritu Santo, porque estamos esperando tener esa fuerza para que la semilla del Evangelio se pueda esparcir por todos lados, pastor. Amén. Interesante que el campesino, yo me recuerdo cuando mi abuelito pues me llevaba a preparar la tierra para hacer la milpa. Me recuerdo que él pues se ponía ansioso cuando llegaba el mes de mayo y no caían esas primeras lluvias que humedecían el terreno y por lo tanto pues lo alistáramos para sembrar el maíz. Me recuerdo que él se ponía ansioso y hasta rezábamos, pues éramos católicos practicantes. Rezábamos porque viniera la lluvia. Me recuerdo que el sacerdote hasta misas también hacía porque pues había bastante preocupación en el caserillo donde nosotros, en el área donde nosotros vivíamos, porque pues ahí todos dependíamos de lo que se sembraba, de la agricultura. Así que había una especie de anhelo de esa lluvia temprana que venía para refrescar, para humedecer la tierra y que por lo tanto preparaba el terreno y así poder entonces hacer la siembra. Esto de que se llame al Espíritu Santo o el derramamiento del Espíritu Santo lluvia temprana, pues efectivamente, hermanos, es válido que se haga esta comparación por el hecho de que lo que el Señor está prometiendo aquí, básicamente, era para preparar el terreno, para la siembra de la palabra. Los discípulos iban a ser testigos de Cristo, pero para ser testigos requerían ellos de que el terreno se preparara, que los corazones de la gente a los cuales ellos iban a testificar estuviera como listo para depositar en esos corazones aquellas buenas nuevas que ellos tenían para darles. Y en ese sentido, el Espíritu Santo, Jesús dijo, va a venir. Y como dicen los intérpretes, como la lluvia temprana, prepararía los corazones, el terreno del corazón del ser humano, para que ahí se sembrara el mensaje. Amén. Pero hermano José Luis, según el espíritu de profecía, de una manera específica, testigos de qué era que iban a hacer aquellos discípulos, porque dice que ellos iban a testificar. ¿De qué cosa iban a testificar? Sí, bueno, aquí la sierva de Dios en el libro Primeros Escritos, página 96, nos explica de qué iban a testificar. Dice, el Espíritu Santo descansó en forma especial sobre los apóstoles que fueron testigos de la crucifixión, resurrección y ascensión de nuestro Señor. Verdades importantes que habían de ser la esperanza de Israel. ¿Verdad? Entonces tenemos aquí, pastor, que los discípulos iban a ser testigos de todo lo que ellos habían observado, de todo lo que ellos habían sido testigos oculares. Y para entender un poco mejor, tengo otra cita en los Hechos de los Apóstoles, página 22 y 23, dice, antes de ascender al cielo,
Cristo dio a los discípulos su comisión. Vosotros habéis sido testigos de mi vida de sacrificio en favor del mundo. Les dijo, habéis visto mis labores por Israel, y aunque mi pueblo no quiso acudir a mí para poder tener vida a pesar de los sacerdotes y gobernantes, lo que han hecho conmigo, lo que querían, aunque me han rechazado, tendrán todavía una oportunidad de misericordia, a darse tanto a judíos como a los gentiles, primero en Israel, y entonces a todas las naciones, lenguas y pueblos. Todos los que crean integrarán una sola iglesia. Entonces aquí vemos, pastor, que tenían que testificar de lo que ellos habían observado, de lo que ellos habían visto, para que los demás pudieran conocer las grandes obras que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando estuvo aquí, y que ellos fueron sus testigos oculares. Interesante, prácticamente ellos iban a iniciar una nueva etapa en su vida, una nueva etapa donde iban pues a decir lo que ellos habían experimentado. Ahora ellos iban a ir por todas partes con el mensaje. Y esta nueva etapa en la vida de los discípulos, después que el Señor les hizo la promesa, miremos cómo ellos encararon esta nueva etapa de su vida. ¿Con qué actitud? Según Hechos 1:12, ¿qué fue lo que hicieron inmediatamente después de haber oído la promesa? Claro que sí, pastor. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado, y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacob, y Juan y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón Celotes, y Judas, hermano de Jacobo. Y podemos observar que después de esto los discípulos regresaron a Jerusalén con gran gozo, pastor. Eso fue lo que ocurrió. Pero es interesante que esto fue en obediencia a la instrucción que Jesús les había dado. Porque Jesús les había dicho, me van a ser testigos, ¿a dónde primeramente? En Jerusalén. En Jerusalén. Luego les dice, en toda Judea, en Samaria, hasta que se convierta esto en un movimiento mundial, les dijo. Es decir, será un testimonio universal el que ustedes van a terminar dando. Entonces, hermanos, miren qué interesante los discípulos, fieles a la instrucción de Jesús. El texto que acabamos de leer dice que entonces volvieron a Jerusalén. Muchos de ellos eran de Galilea, hermanos, y podrían haberse ido a sus casas. Pero la instrucción de Jesús era que ellos debían testificar en Jerusalén. De manera que el versículo dice, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca, camino de un día de reposo. Es decir, como 1,5 kilómetros. Ahora, hermanos, cuando esta gente iba regresando a Jerusalén, ¿qué actitud era la que mostraban? Según Lucas 24:50 al 53. Ok, vamos a la palabra de Dios. Dice, Lucas 24:50, dice, y los condujo fuera hasta Betania, y alzando sus manos les bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos fue apartado de ellos y llevado arriba al cielo. Y ellos, habiéndole adorado, regresaron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Cuál era la actitud que tenían ellos ahora? Sí, regresaron con gran gozo, ¿verdad? Porque ya habían observado que Jesús había ascendido al cielo, y los dos ángeles les habían dado una promesa que nosotros también tenemos, pastor, de que así como Jesús
ascendió en las nubes de los cielos, igualmente va a regresar. Amén. Y esa promesa pues nos hace a todos tener un gran gozo para estarlo esperando. Pero dice aún más, pastor, dice que estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. O sea que nosotros debemos de hacer lo mismo. Amén, hermanos. Ustedes pueden mirar qué actitud la que tenían estos discípulos ahora que han regresado del monte del Olivar a Jerusalén. Una actitud de felicidad, una actitud, hermanos, de querer alabar siempre al Señor, de estarle exaltando. Oh, hermanos, qué diferencia la actitud esta que manifiestan hoy a la que tuvieron antes, de chasco, de tristeza, una actitud donde no tenían esperanza. Nosotros encontramos aquí que la promesa había sido: en Jerusalén me serán testigos, pues allí volvieron, y volvieron ahora con alegría, con esperanza, porque habían mirado al Señor que se había ido y se les había dicho: este mismo Jesús así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que sabían de que el Señor estaba vivo y que lo volverían a ver cuando viniera por segunda vez. Pero mientras tanto, con gozo, con alegría, regresaban a Jerusalén para esperar, para cumplir con esa misión de ser sus testigos. Interesante la gente que los vio venir ahora del monte del Olivar, como dice el Espíritu de profecía, que reflejaban ellos sus rostros ante la gente. Sí, vamos a leerlo en Hechos de los Apóstoles, página 29, dice: cuando los discípulos volvieron del Olivar a Jerusalén, la gente los miraba, esperando ver en sus rostros expresiones de tristeza, confusión y chasco, pero vieron alegría y triunfo. Los discípulos no lloraban, ahora esperanzas frustradas. Habían visto al Salvador resucitado y las palabras de su promesa de despedida repercutían constantemente en sus oídos. Sí, estaban con gozo los discípulos, pastor, y estaban muy contentos con las promesas que Jesús les había dado. Amén, qué interesante. Yo no sé, me imagino viviendo en Jerusalén y ver venir a estos 12. Bueno, y no solo ellos, los demás que estaban también, porque ya a esta altura no solo eran 12, a esta altura ya habían más personas que pues estaban pues creyendo en Jesús, que lo seguían, que eran discípulos. Pero me imagino ver el rostro, hermanos, de ellos cuando vienen entrando a la ciudad y la gente les contempla esas caras y no ven en esas caras luto, no ven en esas caras tristeza porque su maestro murió y han quedado ahora abandonados. No ven en esas caras que estén confundidos o que estén chasqueados, sino que miran alegría y triunfo. La gente que los vio, sin duda se ha de haber preguntado: qué raro lo normal es que un discípulo pase sus días de duelo porque su maestro se ha muerto, pero estos vienen bien alegres, estos vienen con caras de triunfo. Oh, es que habían mirado, dice, al Salvador resucitado y habían oído las palabras de su promesa de despedida, palabras que se les dijo: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Ustedes continuarán la obra que yo ya no puedo hacer, una obra que va a ser mundial, una obra que la van a comenzar en la misma ciudad donde se me ha rechazado, en la misma ciudad donde yo he querido juntar como la gallina junta sus polluelos a sus hijos y no han querido. Allí mismo, ustedes aquí mismo van a testificar de mí. Qué interesante. Y entonces, como no podían hacer eso si no se cumplía la promesa de recibiréis poder, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron, hermano? Bueno, ellos podemos encontrar lo que ellos hicieron y vamos a buscar ahora en Hechos
1, 4 y 5. Y dice así la palabra de Dios, dice, y estando reunidos con ellos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oístes de mí, porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de esto. Entonces ellos permanecieron en Jerusalén, pastor, pero aquí quiero comentar algo. Nosotros también en este tiempo actual, pastor, también somos acreedores a esa promesa que hizo del Espíritu Santo, y nosotros también debemos ser testigos de Jesús en nuestro tiempo. Podemos ser testigos con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros miembros, nuestros hermanos de iglesia, y podemos testificar del gran amor que Jesús ha hecho en nosotros también. Podemos salir a tocar puertas, pastor, y fíjese que ese poder es grande. Hemos tenido experiencias tocando puertas cuando personas nos cierran la puerta, nos dicen que ellos no quieren nada que saber de religión, pero nosotros sentimos el poder del Espíritu Santo, porque aún así que nos maltratan y nos dicen cosas, pastor, el Espíritu Santo nos reconforta y nos dice que sigamos adelante, que la promesa ahí está, y que nosotros lo único que tenemos que hacer es ser testigos de Jesús. Y mire, tengo una cita del Espíritu de Profecía que a mí me animó mucho a leerla. Dice, Cristo no dijo que el trabajo sería fácil, les mostró la vasta confederación del mal puesta en orden en batalla contra ellos. Tendrían que luchar contra principados, contra potestades, gobernadores de tinieblas, contra malicias espirituales, pero no los dejaría luchar solos. Les aseguró que Él estaría con ellos, y si ellos avanzaban con fe, estarían bajo el escudo y la impotencia. Les ordenó que fuesen valientes y fuertes, y que mientras obedecieran su palabra y trabajasen en comunión con Él, no podrían fracasar. Les dijo, ir a todas las naciones, les ordenó ir a todas partes más alejadas del globo habitable, y estad seguros de que ahí mi presencia estará con vosotros. Trabajar con fe y confianza, porque yo nunca lo olvidaré. Entonces ahí hay una promesa para nosotros. Si nosotros somos testigos de Jesús y aceptamos esa unción del Espíritu Santo y vamos y compartimos con los demás, dice aquí la sierva de Dios que Jesús nunca lo olvidará, pastor. Interesante, los discípulos se fueron entonces, según vemos en el texto bíblico, a esperar la promesa del Padre. Esa promesa del Padre que dice que habían oído de Jesús. ¿Cuál promesa? La promesa de que enviaría el Señor otro consolador. La promesa del Espíritu Santo. Ese bautismo que Juan había prácticamente iniciado dándolo a la gente con agua, pero que Jesús dice que lo daría a sus discípulos con el Espíritu Santo. Y dice que sería dentro de no muchos días. Es decir, era una promesa que pronto se cumpliría. Y por lo tanto, la actitud fue de esperar la promesa. Pero, ¿qué implicaba esto de esperar la promesa? El don de profecía, ¿qué nos dice al respecto? Claro que sí, pastor. Dice aquí dice, en obediencia a la orden de Cristo, aguardaron en Jerusalén la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu. No guardaron ociosos. El relato dice que estaban de continuo en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. También se reunieron para presentar sus pedidos al Padre en el nombre de Jesús. Sabían que tenían un representante en el cielo y un abogado en el trono de Dios. Idem.
esto lo encontramos en el Edén. Entonces aquí observamos, pastor, de que ellos no permanecieron ociosos, sino que estaban en constante y estaban alabando y bendiciendo a Dios, reunidos siempre. Y y sabemos que también estaban en comunión y todos en unánimes todo el tiempo. Amén. Hermanos y hermanas, hoy nosotros no esperamos la lluvia temprana. Nosotros hoy esperamos la lluvia tardía. Porque la lluvia temprana, en cierta manera, ya la estamos experimentando. Desde el momento en que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y ha venido el Espíritu Santo para guiar nuestras vidas. El hermano José Luis nos contaba hace unos momentos la experiencia que nosotros tenemos cuando andamos haciendo la obra, por ejemplo, del Señor. Y tocando puertas se experimenta algunas veces rechazo. Pero cómo existe esa determinación a seguir, cómo existe esa perseverancia de querer seguir tocando puertas aun cuando hay rechazo. Eso no puede suceder si no es porque el Espíritu Santo ha venido en una forma temprana a nuestras vidas, desde el día de nuestro bautismo, y nos da esa determinación para hacer la obra. Hermanos y hermanas, el Espíritu Santo vino para que la iglesia cumpliera con la misión. El Espíritu Santo fue prometido para que los discípulos fueran poderosos en testificar. Por eso tú tienes que preocuparte, mi hermano, si tú no estás testificando, si tú no estás cumpliendo con la obra de testificar del Señor. Digo que te tienes que preocupar, porque esa es una señal de que no hay un poder en ti que te inspire a hacerlo. Y en ese caso, ora a Dios para que te bautice con el Espíritu Santo en la lluvia temprana, de manera que puedas hacer la obra de testificación. Mientras esperamos la otra lluvia, la lluvia copiosa, la que hará que la cosecha madure. Hermanos, mientras esperamos esa lluvia, hermanos, disfrutemos de la temprana. Y si no la estamos experimentando, pidámosla para que se dé ya con nosotros. Pero mientras esperamos aquella lluvia, la tardía, oh hermanos, hagamos como los discípulos. Esperémosla, pero no en la ociosidad. Esperémosla experimentando gozo. Experimentando, hermanos, un reavivamiento. Esperemos esa lluvia tardía, esa promesa. Esperémosla como los discípulos allá en el aposento. Esperémosla alabando todos juntos a Dios. Y esperémosla compartiendo con otros lo que ya sabemos. Interesante que ellos dicen que estuvieron allí esperando la promesa de la lluvia temprana, pero no en ociosidad, sino orando y presentándole, dice, en oración sus pedidos al Padre en el nombre de Jesús, porque sabían que allá en el cielo tenían un representante, un abogado ante el trono de Dios, el cual era su maestro, que se acababa de ir y que les había dicho, un ángel que un día vendría por ellos. Hermanos y hermanas, hermosa experiencia la de los discípulos, tanto desde el momento en que estuvieron frente a él el día que se fue, como lo que experimentaron en los días de espera a que la lluvia temprana llegara. Experimentaron básicamente un gozo, un reavivamiento, una grande alegría. Hermanos y hermanas, que Dios nos ayude para que de la misma manera nosotros esperemos la lluvia tardía. Amén. En oración, en ayuno, en un reavivamiento. Oh, que Dios te ayude a ti y nos ayude a nosotros para que al iniciar una nueva etapa en nuestra vida, como personas recién bautizadas tal vez, o como personas que ya fuimos bautizadas y estamos en espera
vuelvo a repetir, de las lluvias copiosas del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude para que tengamos la experiencia de los discípulos de estar llenos de Jesús, de su palabra, de su presencia. Vamos a orar en esta mañana, ¿qué les parece? Y le decimos a Dios que nos ayude para que podamos tener la misma actitud de los discípulos, de seguir las instrucciones de nuestro Maestro y de esperar la promesa de nuestro Padre. Vamos nosotros a rodearnos aquí para orar y agradecerle a Dios por esta lección. Gracias, Padre, te damos porque sin duda una lluvia temprana ha comenzado en nosotros desde el momento en que nos hemos bautizado y el Espíritu tuyo ha venido a nuestra vida. Oh Padre, te rogamos que mientras la lluvia tardía llega, hagamos como los discípulos estuvieron mientras les llegaba la temprana. Es decir, que esperemos también la promesa del Padre en oración, teniendo gozo de tener una estrecha relación contigo, teniendo esperanza. Que esperemos la promesa del Padre. Oh Señor, que esperemos esa promesa, manteniéndonos en unión, manteniéndonos en comunión unos con otros. Padre, te pedimos que nosotros podamos disfrutar de esta lluvia temprana y que ya podamos, Señor, reflejar en nuestra vida con una testificación acerca de lo que tú nos has enseñado al mundo. Así, Padre, nos ponemos en tus manos y te suplicamos que no nos desanimemos, que no nos salgamos de tus caminos, sino que esperemos esa promesa tal como los discípulos la esperaron. Amén. La promesa para nosotros de la lluvia tardía. Gracias, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor